puntualmente este fin de semana. En realidad pasó el miércoles pasado, pero el fallecimiento de este niño de 7 años, de Tiago, que esperaba el colectivo en conjunto con su papá, se conoció este viernes. Obviamente que sus padres están pidiendo justicia, pero bueno, mientras tanto, la ministra de Seguridad, hoy la escuchábamos hace un rato en las noticias, que bueno, básicamente lo que decía es que fue culpa de los delincuentes y no del personal policial, que disparó más de 13 balas para, bueno, básicamente zafar de un robo. La Comisión Provincial por la Memoria rechazó las declaraciones de la ministra. Estamos en comunicación en este momento con Rodrigo Pomares, que es abogado, que es director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué tal? Buen día, Rodrigo. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, en principio consultarte por estas declaraciones de la ministra Patricia Bullrich. ¿Qué balance haces? Bueno, teniendo en cuenta también las declaraciones de la ministra de hace ya varios años con el caso Chocobar, etcétera. Bueno, nuestra mirada es de repudio a esas declaraciones porque ubican dos trágicas muertes en un lugar incorrecto y aparte en un lugar que banaliza es el resultado muerte del accionar policial, porque está atribuyendo la responsabilidad del hecho de esas muertes a los actores incorrectos. Pareciera que la ministra, lejos de preocuparse por las muertes que ahí se generaron, en particular la muerte de un niño de 7 años que estaba esperando en la parada de colectivo con su padre, bueno, lo ubica en la responsabilidad de actores que supuestamente iban a cometer un robo, cuando en realidad lo que está claro a esta altura es que hay un agente policial que disparó más de 11 veces en un uso de su arma completamente desmesurado, teniendo que representarse, ¿no? Que en un lugar donde hay una comunidad, un lugar poblado, un lugar donde transita gente, bueno, algunos de esos impactos naturalmente podían derivar en que incluso actores ajenos al evento que él supuestamente estaba reprimiendo, bueno, podrían ser víctimas mortales de esas balas. Y por otro lado, a esta altura ya también está en evidencia que las 4 personas que supuestamente fueron a robarle estaban armadas con un arma de utilería, es decir, un arma no de utilería, sino un arma que no era apta para el disparo, que no funcionaba, y que por otro lado, cuando el policía... Rodrigo, se cortó la comunicación justo cuando estaba contando, bueno, de qué se trataba este hecho. Dice, no estaban las balas que llevaron las 4 personas que supuestamente fueron a robar, no estaban aptas para funcionar. Claro, no estaban aptas para disparar. Una declaración que hizo la Comisión por la Memoria en rechazo a Patricia Bullrich, que además tiene un montón de datos muy interesantes sobre los que les vamos a consultar ahora, Rodrigo, cuando podamos retomar la comunicación, en el que habla de que estos casos, que por ahí nosotros conocemos, decíamos Chocobar y 2 o 3 casos ahí en el que hemos visto a lo largo de los años, son más clásicos, se podría, si se me permite usar esa palabra, son más comunes de lo habitual. Por ejemplo, de las 1.106 muertes registradas por la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2014, el 50% de esos hechos fue en circunstancias de supuestos robos a los propios agentes. Es decir, que la mitad de las muertes registradas por estos hechos en la provincia de Buenos Aires fue cuando, en este caso, cuando se quisieron defender, cuando, comillas, los agentes se quisieron defender de alguien que les venía a robar. Datos interesantes que está ahí para ver en la Comisión por la Memoria.org, esa cruel celebración de la muerte que les invitamos a leer. Dice que las balas policiales asesinaron a 179 niños y jóvenes menores de 18 años, entre ellos 13 niños menores de 10 años. 65 muertes fueron en circunstancias de carácter privado sin relación con un delito, dice. Así que ahí está esta declaración de la Comisión Provincial por la Memoria, muy interesante,
que, bueno, explica un poco que estas políticas no van a resolver el problema de la inseguridad, por el contrario, van a agravar la violencia en nuestra sociedad y van a provocar más muertes evitables, es lo que dice la Comisión Provincial por la Memoria. Y ahí lo estamos viendo a través del canal de YouTube, alguna de las cosas que dice este informe que está bueno para repasar porque, bueno, básicamente hace un raconto de todo lo que está pasando, de esta cantidad de casos de los que hablabas recién, Robert, que quizás son más habituales de lo que los escuchamos. Ahí dice, en la mayoría de los casos no se producen en un contexto para proteger a la población ante situaciones de riesgo de inminente a su vida o integridad, y esto es lo que ocurre con la fuerza de seguridad, que actúa entonces en defensa propia. 1.106 fueron las muertes registradas por la CPM en la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, entonces, retomamos la comunicación con Rodrigo Pomares. Bueno, no sé dónde nos habíamos quedado. Estabas explicando que las armas de los 4 chicos que supuestamente le fueron a robar al policía no estaban aptas. Bueno, es así, ya está demostrado que las armas no, que la arma que se encontró no era apta para el funcionamiento. Y que aparte los disparos que efectuó el policía los realizó cuando las personas que supuestamente habían ido a robarle ya estaban en fuga. Y los disparos impactaron mayormente en la parte trasera de sus cuerpos, con lo cual no había ninguna justificación para efectuar esos disparos, ¿no? Rodrigo, ahí estábamos charlando mientras intentábamos recuperar la comunicación, hablábamos sobre los datos que tienen ustedes, que han recolectado a lo largo de estos años en la Comisión Provincial por la Memoria, en torno a las muertes que se producen por el accionar de policías que encima están de civil. Contanos un poco sobre eso. Bueno, nosotros relevamos una información que el Estado no produce, es decir, que tanto al Estado provincial como al Estado nacional no le representa una preocupación real el hecho de saber cuántas personas mueren por la intervención de sus agentes policiales. De manera que nosotros desde 2016 tuvimos que construir una base de datos propia, y en base a esa base de datos propia empezamos a poder sacar algunos datos respecto de la regularidad de estos hechos. Bueno, una de esas regularidades es que un amplio porcentaje de estos casos tiene que ver cuando el policía está fuera de servicio y cuando mayormente sufren ataques o eventuales situaciones de robos a ellos mismos. Es decir, que el arma reglamentaria se usa cuando el policía está de civil, fuera de servicio y ante hechos que los involucran a ellos como supuestas víctimas de robos. Es decir, no se usa el arma policial, las intervenciones de los policías no son para la protección de otras personas, sino para la autoprotección. Solo el 1% de los casos que nosotros registramos tiene que ver con la protección a la vida de otra persona, que es cuando el arma reglamentaria debiera utilizarse en función policial, ¿no? Y no como autoprotección. Uh-huh. Esto desestima de alguna manera el relato de la ministra de Seguridad de la Nación, ¿no? Que es que los intervienen para la protección de la sociedad, sino de lo que estamos hablando, bueno, es de que prácticamente la gestión estatal le da armas a los policías para que se defiendan ellos mismos, ¿no? Tal cual. Estamos en comunicación con Rodrigo Pomares, él es abogado, director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria. Ustedes cuentan que se cambió el protocolo para el uso de armas de fuego de la policía. ¿En qué cambió y cómo afecta? Bueno, tuvo muchos cambios, idas y vueltas ese protocolo, pero como para hacerlo sintético, sí. La gestión durante la presidencia de Alberto Fernández, que tuvo a la ministra Sabina Federic como ministra de Seguridad de la Nación, había de alguna manera vuelto al protocolo de uso de armas, que lo que hace es no restringe el uso del arma policial. Por supuesto que la policía tiene la atribución para usar armas en casos excepcionales. Lo que disponía bien claramente es que
el arma tenía que ser usada bajo los principios de proporcionalidad, mínima lesividad, excepcionalidad. Es decir, que el policía puede usar su arma solo bajo las reglas de la legítima defensa, ¿sí? Y cuando haya riesgo a su persona o a terceros. Lo que introdujo el cambio de la ministra Bullrich, que volvió en realidad a su viejo protocolo cuando estuvo en la gestión de Mauricio Macri, es que incorpora, por ejemplo, criterios para que el policía pueda usar su arma cuando la persona está en fuga. Es decir, avalando lo que se generó con la denominada doctrina Chocobar, es decir, aquel policía que persiguiendo a una persona que había cometido un delito, le disparó cuando esta persona estaba en fuga con un cuchillo. Es decir, en una situación que no representaba claramente un riesgo para el policía. Bueno, esa doctrina que durante muchos años sostuvo la ministra Bullrich de manera, digamos, verbal, o por decirlo de alguna manera, con sus discursos, bueno, esta vez está incorporada directamente en el protocolo de uso de las armas por parte de la policía. Da excepcionalidad para la voz de alto, que es muy importante, porque la voz de alto, cuando interviene un policía, lo que trata es de generar una acción disuasiva del uso del arma o de la situación en la que está interviniendo. Y también, bueno, incorpora criterios tan vagos que prácticamente dejan al arbitrio policial cuando la situación de riesgo se torna real. Es decir, no la ubica con criterios concretos, sino que la deja, digamos, ampliada a cuanto criterio policial haya según el evento en el que se responde, ¿no? Eso lo que genera es una imprecisión muy grande respecto de cuándo el policía tiene que usar o no su arma. Ujú. Y eso es lo que deriva, obviamente, ¿no? Es en situaciones como estas, donde ante la duda el policía dispara. Y cuando el policía dispara ante la duda, en secuencias que son muy cortas y donde hay que evaluar muchas cosas, bueno, el riesgo se amplía, ¿no? Ujú. Rodrigo, la decisión del gobierno nacional encabezado tanto por el Ministerio de Justicia como el de Seguridad fue presentarse para solicitar el cambio de carátula en esta causa en particular, en la causa de Tiago. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Esto se puede? No, nosotros creemos que no hay margen para pedir cambios de carátula. No, creemos primero que no está legitimado. No hay ninguna legitimación para, salvo que se presenten como con un patrocinio en defensa del policía. Los abogados en ese caso podrán plantear cambios de calificación y demás. No hay ningún límite. Lo que sí también hay que decir es que rige para el Ministerio de Seguridad de la Nación una reglamentación, porque el Estado argentino fue condenado en una causa y por gatillo fácil, entre esas, digamos, en el acuerdo amistoso, el Estado argentino reconoció que no podía patrocinar el Ministerio de Seguridad a los policías cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Es decir que, en este caso, incluso el patrocinio del policía no debiera ser ejercido por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero si así fuese, bueno, nosotros consideramos que aparte no hay márgenes para plantear cambios de calificaciones porque los hechos son muy claros a esta altura. Es decir, el policía disparó en una zona poblada, más de 11 disparos, lo hizo cuando las personas ya no representaban un riesgo, los supuestos atacantes, y en esas circunstancias mató a un niño de 7 años con un uso completamente desproporcionado de su arma y a sabiendas de que estaba en un lugar en el que ese riesgo era posible. De manera tal que no hay otra forma de calificar esto que no sea un homicidio por dolo eventual, básicamente, ¿no? Rodrigo, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Un saludo grande. Ahí pasaba entonces Rodrigo Pomares, abogado, director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria, hablándonos un poco, bueno, no solamente de lo que fue el fallecimiento, el homicidio de Tiago, un niño de 7 años, sino también las declaraciones de la ministra de Seguridad de este fin de semana.